Muy buenas tardes, profesor Denis Valderrama y compañeros. Mi nombre es Elaine Uruña Gutiérrez y hoy voy a realizar el resumen del primer capítulo del libro La dramática insurgencia de Bolivia de Charles Arnade. El título del primer capítulo es Los dos silogismos. Voy a empezar con el resumen que realicé. Por las décadas del siglo XVI, los conquistadores debatieron sus dominios y sus ejércitos se movieron con todo el calor de las grandes guerras feudales de Europa. Charcas, como los españoles llamaron al Alto Perú, fue posición de Diego de Almagro, pero los hermanos Pizarro se apoderaron de ello. En 1545 descubrieron una montaña más rica que se encontraba en Potosí que jamás habría existido. El Consejo de Indias aconsejó el establecimiento de una real audiencia en Charcas, donde Charcas se convirtió en un centro de acción ejecutiva, administrativa y judicial. Esta audiencia llegó a ejercer más poder que un virrey. El virreinato del Perú se dividió en dos, con la creación del virreinato de Buenos Aires y la creación del virreinato de Charcas en 1778. Chuquisaca, sede de la audiencia, era una ciudad universitaria. Los jesuitas tenían un derecho exclusivo de enseñar hasta que en 1787, con una expulsión de la orden, ellos llegaron a su fin. En 1776 decidieron crear una academia en donde los estudiantes graduados puedan practicar leyes antes de ser admitidos al tribunal. La academia se denominó Real Academia Carolina. Macías Terrazas era un secretario del arzobispo que tenía una biblioteca de alta posición, que lo ilustraba de la lista de libros prohibidos por la Inquisición. El famoso filósofo jesuita Francisco Suárez fue el más destacado y no habían estudiantes que no hayan leído uno de sus escritos. Maquiavelo era un filósofo italiano que cautivó con la peculiar inteligencia altoperuana. Este estudiante de leyes estudió el arte de la lógica y sobre eso aprendió la importancia del silogismo. Los elementos fundamentales en el movimiento de la independencia fueron Aquino, Suárez, Maquiavélico y el silogismo. El régimen español en Charcas era respetado y el rey era amado, pero estos radicales aprendieron leyendo a Maquiavelo que la acción política requiere de paciencia. Un 21 de agosto de 1808 sobrevino el gran cambio inesperadamente del rey de España, que había abdicado, habría cedido la corona a su hijo Fernando VII. Nuevas noticias le habían llegado a Chuquisaca, donde le informaron sobre la cautividad de los Borbones españoles y la llegada de la dinastía napoleónica en Madrid. La información también decía que el delegado Manuel Goyeneche estaba camino a Chuquisaca para pedir un sometimiento a la Junta de Sevilla. Por lo tanto, en la audiencia, los relacionadores entre el presidente y el resto era demasiado fría. Desde 1804 había tenido disputa por celos administrativos. Esta separación con las noticias prepararon un terreno fértil para los doctores radicales para aplicar su cuarto elemento aprendido, que es el silogismo. El arzobispo Moxo era en extremo sentimental. Cuando llegó a Chuquisaca, las noticias de la abdicación del rey Carlos IV y la invasión de España por parte de Francia
Gritó durante 4 días incitando a rezar por el rey. En 1796 había llegado a ser el presidente de la Audiencia de Charcas, don Ramón García León de Pizarro, que era de inteligencia despierta, pero no era instruido. Por esa misma razón era despreciado por los altaneros jueces, donde el único amigo que tenía era arzobispo. En septiembre, Pizarro convocó a reunirse a la audiencia, donde Moxo fue informado y pidió ser invitado, y los jueces no quisieron y lo rechazaron. Los radicadores se dieron cuenta del choque entre la audiencia y el presidente y arzobispo. Ahora era el tiempo para aplicar las teorías de Maquiavelo. Los radicales se dieron cuenta que los que estaban pro Sevilla serían los que deseaban mantener la unidad del Imperio español, y apoyar a la audiencia significaba llevar casi a la independencia de la Audiencia de Charcas. Este análisis de pensamiento fue muy íntimo. Por tanto, otra vez recurrieron al silogismo. Esta vez lo usaron para defender la legalidad de la corona. Su legítimo rey había sido apresado, por lo tanto, Fernando no podía haber delegado su poder sobre las Indias a una junta de Sevilla. Este fue el silogismo de legalidad. Este silogismo se encontraba en contraste con el silogismo basado en el derecho del pueblo a rebelarse, como afirmaba Quino Suárez, en los cuales creían los radicales, pero que no era el momento para que sea invocado. Era la carta versus la careta, y los doctores rebeldes decidieron usar la careta. Goyeneche, el enviado por la Audiencia de Lima, llegó a Chuquisaca y fue recibido con gran entusiasmo por el pueblo, el presidente de la audiencia y el arzobispo Moxo, pero faltó la audiencia. Goyeneche entregó a cada uno de ellos una carta de la hija del Carlos Rey IV y la hermana del rey prisionero Fernando VII. Estos pensaron que deberían abrir las cartas de todo el consejo de la audiencia. Goyeneche entregó sus credenciales y estas fueron rechazadas por la asamblea, pues indicaron que no tenía firma real ni del Consejo de Indias. Goyeneche se indignó y acusó de deslealtad a la corona a Boeto, que era quien había manifestado el rechazo. Boeto se asustó, pero luego también gritó que cómo se atrevían a acusarlo de traidor, y acusó a Goyeneche de aventurero y general del papel. Todos corrieron a acusarlo de traidor. Todos corrieron para evitar una pelea. Los miembros se mantuvieron en su política de no hacer nada, entre comillas, ¿no? Pero había un asunto más: las cartas. El presidente del arzobispo habían esperado para abrirlas. Entonces la hicieron delante de la asamblea, las leyeron y luego las entregaron a la audiencia. En esta, la princesa decía que desde que su padre fue obligado a abdicar y su hermano hecho preso, ella sería la depositaria más idónea y legal de la corona, para cuidarlos y luego devolverlos al reino de España. Carlota estaba reclamando las colonias españolas. La audiencia dijo que las cartas estaban dirigidas al presidente de la audiencia y al arzobispo. Pero esos mensajes pronto se convirtieron en la causa inmediata para buscar la independencia de Charcas. Goyeneche volvió hacia el Alto Perú, Pizarro y Moxo. Creían que la sugerencia de Carlota podía ser aceptable. Nunca pensaron que si ellos apoyaban esta causa podían ser acusados de infidelidad. En 1808 los radicales acusaron a Moxo y Pizarro de desear la entrega de Charcas a los portugueses.
Esta vez los radicales prefirieron explotar el cargo y la traición. Los radicales no tenían un liderazgo definido, pero destacaban 3 hombres: Jaime Sudáñez, su hermano Manuel Sudáñez y Bernardo Monteagudo. Boeto, que había tratado de pelear con Goyeneche, estaba delicado y murió. Después los radicales se movieron en una acción más grande. Habían interceptado una correspondencia del arzobispo con una cura de Cochabamba, en la cual se quejaba de elementos malos, seductores e hipócritas. Sudáñez convenció al cabildo de solicitar a la audiencia la censura de Mozo y a investigar al presidente Pizarro. Este último pidió al intendente de Potosí, Francisco Paula Sanz, enviar tropas. Apenas se enteró de esto, la audiencia se juntó y determinó deponer al día siguiente al presidente Pizarro y dispuso el arresto del personal ejecutivo de la audiencia y del abogado para los pobres Jaime Sudáñez. Solo Jaime Sudáñez fue localizado y apresado, y en su trayecto hacia el arresto comenzó a gritar: «Ciudadanos, me están llevando para ahorcarme». El pueblo se exaltó y por ese motivo no les fue permitido llegar hasta el cuartel, y Sudáñez tuvo que ser introducido en la casa del presidente Pizarro. Se había iniciado la revolución del 25 de mayo de 1809, que marca el inicio de la Guerra de la Independencia en Charcas. Después de apartar al presidente Pizarro, la audiencia asumió todos los poderes en nombre de Fernando VII y designó comandante general de Charcas al coronel Arenales. Un próximo paso fue invitar al arzobispo Moxo que reasuma su cargo. Envió delegados a todas las regiones de Charcas con la finalidad de evitar que las personas pro Pizarro intenten un movimiento reaccionario. Los delegados radicales fueron Monteagudo a Potosí y Tupiza, Lemoyne a Santa Cruz, Manuel Arce a Oruro, Alcereca a Cochabamba, Mariano Michel, uno de los más radicales, a La Paz. Michel fue a ponerse en contacto en el cura Medina, donde se comprometió a que La Paz se daría el apoyo a lo iniciado en Chuquisaca, y el 16 de julio de 1809, fruto de un cabildo, se depuso al intendente y al obispo de La Paz. Días más tarde crearon un organismo llamado Junta Tuitiva, de la cual don Pedro Domingo Murillo fue hecho presidente. Este grupo en La Paz rompió la careta del silogismo de la legalidad y pasó abiertamente al silogismo revolucionario. El movimiento de La Paz sufrió un colapso. Los moderados desertaron y desde el Cusco vino Goyeneche, recientemente designado presidente de la audiencia, y con su ejército aplastó la revuelta. En Chuquisaca continuó el gobierno de la audiencia. Arenales levantó un ejército de unos 1000 hombres. La audiencia persuadió al intendente Sanz de Potosí de marchar sobre Chuquisaca para restablecer a Pizarro, y también persuadieron al virrey de Buenos Aires, Baltasar Hidalgo de Cisneros, de aceptar el nuevo orden en Charcas, pero él designó un nuevo presidente para la audiencia. Por este motivo, el 7 de septiembre de 1809 se recibió a Vicente Nieto con todos los honores correspondientes. Pizarro fue liberado de su prisión y se le permitió volver a su casa. Por su parte, Nieto confirmó a Goyeneche que agradecía su apoyo. Nieto investigó los sucesos,
pidió permiso al virrey para deponer a varios oidores, lo cual fue aprobado. El coronel Arenales fue destituido y enviado hasta Lima para su enjuiciamiento. Los hermanos Sudáñez y Monteagudo fueron a prisión donde murió Manuel Sudáñez. Después de un tiempo, escaparon Jaime Sudáñez y Monteagudo. Goyeneche en La Paz y Nieto con moderación habían destruido a la generación de 1809. Pero exactamente un año después, un 25 de mayo de 1810, los radicales de Buenos Aires repitieron lo que se había hecho en Chuquisaca y tuvieron éxito. Arenales pudo escapar del Perú, regresó a Charcas y vivió oculto en el campo, comenzando a luchar contra las autoridades españolas como un líder. El alcalde de Moro, Manuel Asensio Padilla, que tenía una mujer educada y aguerrida, Juana Zurduy, formaron un ejército y apoyaron la milicia de Arenales. De esta manera nació otra unidad, no vinculada con la agitación de 1809. Las guerrillas y Buenos Aires continuarían con la lucha en Charcas.